ustedes, pues para que puedan hacer más fácil la práctica, cómo activar la cuenta de Power BI Pro. Bueno, algunos había alguien que ya tenía la cuenta de Power BI Pro y otros activamos la cuenta. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos ver cómo es el proceso de la actualización en línea. Uno es montando los archivos, ejemplo, en un Drive, y de ahí podernos conectar a la base de datos y posteriormente, pues cualquier modificación que se haga en esa hoja de cálculo del Drive, eh, automáticamente Power BI de una manera programada desde la nube puede actualizar la información. Para actualizar siempre el Power BI en el desktop sí toca de manera manual, pero en la nube uno lo que hace es programar, hace una actualización programada para que él vaya, se conecte a determinadas horas, sale la información y se actualice. Eh, en Power BI en la nube solo 8 veces o solo 8 actualizaciones me permiten durante el día. ¿Sí? Entonces yo programo, ejemplo, a las 8, a las 9, a las 10, a la 1, a las 4, a las 5, dependiendo en qué momento, en qué espacios quiero yo que se conecte a la base de datos y se actualice. Pero son 8 veces que me permite el Power BI Pro por día actualizar. Entonces eso es para tenerlo presente. Les voy a copiar. Les voy a copiar un archivo que es el que vamos a trabajar. Mira, ahí les estoy enviando el archivo de el Drive para poder trabajar. Descarguen ese archivo y ya les digo entonces cómo lo vamos a trabajar. Consulta, ¿todos tienen una cuenta de Gmail o alguno de ustedes no tienen? Yo creo que todos tenemos de llamar. Sí, todos de Gmail. ¿Sí? Ah, listo, súper. Entonces necesito, porfa, bueno, descarguen los archivos, deben descargarlos al PC y van abriendo su correo electrónico, Gmail, y abren el Drive.
Listo, entonces, una vez descarguen la base de datos, voy a compartir la pantalla por acá. Ah, no, yo lo tengo compartido. Mm, Entonces, una vez tienen compartida la pantalla, perdón, tienen descargada la base de datos, van a hacer lo siguiente. Teniendo abierto su correo electrónico de Gmail, abren el Drive. En el Drive, en la unidad de ustedes, creen una carpeta. Entonces, creen una carpeta que diga, no sé, dashboard cartera, por ejemplo. Y lo que van a hacer ahí dentro de esa carpeta es importar la base de datos tal cual se las envíen. Entonces, arrastran la base de datos para que se pueda subir. La arrastran para que quede ahí dentro de la carpeta como tal. Y ahí queda. ¿Sí? Entonces, una vez ustedes tienen la carpeta en la nube, van a hacer lo siguiente. Abren el archivo normal para que se visualice ahí en Google Sheets. Entonces, una vez acá se visualiza el archivo en Google Sheets, se van al menú archivo, compartir, publicar en la web. Menú archivo, compartir, publicar en la web. Cuando hacen eso, les va a aparecer acá un recuadro, una ventana emergente, en donde le van a decir vincular todo el documento, página web. Van a escoger donde dice página web, van a seleccionar Microsoft Excel. Le dicen publicar y aquí va a generar un hipervínculo. Entonces, copian ese hipervínculo, nos vamos al Power BI y donde dice acá en el menú inicio, obtener datos, van a buscar algo que dice web. Ahí dice dirección URL, le dicen aceptar, perdón, le dice, la pegan y luego aceptar. Pegan la URL, luego aceptar. Si es la primera vez que estamos pegando un enlace de Google, les va a salir que iniciar sesión de manera anónima, le dan a aceptar y ahí ya debe aparecernos ahorita la ventana donde podemos seleccionar la base de datos. Miren.
La seleccionamos y le decimos cargar. En este caso, pues no hay que convertir la base de datos a tabla ni nada, sino simplemente la importamos así, de manera directa. Ahí le estoy diciendo cargar y esperamos. Y ahí ya vamos a ver nuestra base de datos. Entonces, por favor, hagan ese proceso y me confirman apenas lo tengan listo, muchachos. Dime. Ya está instalado base de datos importada. Ah, vale, súper. Eh, ¿Cómo va Laura y los otros compañeros con la importación? Profe, un minuto que se me había apagado el computador. Ah, Me listo. voy a apagar el computador, pero ya. Cuando yo le doy a acceder a contenido web, simplemente le doy conectar. No, tienes que seleccionar, cuando le dices archivo, compartir, publicar en la web. Ah, pero, perdón. Ya, No, o no, sea, ya. Yo ya estoy abriendo el VI. listo. Sí, entonces en obtener datos, web. Sí, Y ya, ahí ya. pegas el enlace y le dices aceptar. Sí. De, Y de, me salió un campo que se llama acceder a contenido web. Ahí simplemente le doy conectar. sí, sí, señora. Ujú. Listo, ya me funcionó. Vale, perfecto. Entonces, digamos que, ¿cuál es el objetivo de conectarlo a ese archivo en red? Lo vuelvo y les digo.
que nosotros podamos modificar esa base de datos y a través de Power BI en la nube, él hace esa actualización y se vea reflejada en los informes como tal, ¿sí? Entonces, aquí les hago una observación. Los archivos solo, digamos, manejar una base de datos desde la nube, desde el Drive de Google, solo me permite que la base de datos tenga hasta un 25 megas de peso, ¿sí? Pero digamos que eso siempre es harto, porque pues finalmente uno solo tiene un archivo plano ahí, pero si el archivo es muy, muy grande y pesa más de 25 megas, va a generar error y no va a poder conectarse. ¿Esto por qué? Por restricciones de Google. Google es el que permite que, o nos indica que archivos de 25 megas no se puedan leer, de más de 25 megas no se puedan leer ahí directamente en las hojas de cálculo, que ya es muy pesado para ellos. Ahora, por acá, listo, entonces ya tenemos la base de datos lista. ¿Qué vamos a hacer? Pues empezamos a desarrollar. Entonces, debemos identificar siempre, primero, cuál va a ser nuestra unidad de medida. Entonces, cuéntenme ustedes de esta base de datos, abrámosla por acá. ¿Qué podemos nosotros extraer de esta comunidad de medida de esta base de datos con las columnas que tenemos? ¿Cuál puede ser la unidad o las unidades de medida, muchachos? Porque de pronto la venta puede ser una unidad de medida. Venta, sí, esa sería una de las principales, sí, señor. ¿Qué otra podemos utilizar como unidad de medida? Los intentos de contacto. Los intentos de contacto que son como las llamadas que se generaron a las personas para hacerle el respectivo cobro. Y acá por acá, el número de mensajes de texto enviados también nos sirve. ¿Sí? Digamos que podemos tener esas dos unidades de medida, esas tres unidades de medida. Ya ahorita miramos a ver si se genera algo más. ¿Qué otra? Bueno, ¿qué debemos hacer entonces ahora? Pues ir y mirar por acá y empezar a hacer nuestras medidas. ¿Qué vamos a organizar? Nuestra tabla de medidas. Entonces recordémonos, vamos al menú inicio, especificar datos y vamos a crear la tabla de medidas como tal. Entonces nos genera esta tabla. Aquí colocamos medidas, colocarle medidas 2 porque ya tengo una tabla que se llama medidas. Y le digo cargar. Listo, entonces aquí ya está creada mi unidad de medida. Ay, perdón, mi tabla de medidas. Entonces, sobre esa tabla de medidas le digo clic derecho, nueva medida. Clic derecho, nueva medida. Y pues voy a entonces el total de ventas. El total de la venta. Es el total de la venta. Es igual a venta. Y acá y cierro paréntesis.
Después de que hacemos eso, bueno, aquí en esta tabla de medidas le eliminamos esa columna que siempre se genera, la eliminamos para que ya tome el aspecto de la tabla de medidas que es con el logo de las calculadoras. Está la medida de intentos de contacto. Es intentos de igual, entonces es igual. Son intentos de contacto. Acá está, mírela. Entonces es una suma también de intentos de contacto. Y el número de los mensajes de texto enviados. Enviados. Igual. Son también mensajes de texto. Ahí está. Ahí está. Y ahí están los mensajes de texto. Entonces tenemos esas tres medidas inicialmente, el total de la venta, el total de de los intentos de contacto y de los mensajes de texto. ¿Qué otra cosa hay que definir? Hay que definir nuestra tabla calendario para la administración de de los tiempos. Entonces, en este caso está la columna de fecha factura, la cual vamos a utilizar para hacer la tabla calendario. ¿Hasta estas tres medidas vamos todos al día o alguna de pronto no le da? Profe, yo voy al día. Ah, excelente. Yo también. Ah, súper. Listo, entonces hagamos ahora la tabla calendario. Nos vamos al menú inicio, nueva tabla. Ah, bueno, yo generalmente me paro aquí en datos. Entonces aquí en menú inicio, nueva tabla. Y vamos a crear la tabla calendario. En mi caso, pues yo ya tengo una tabla calendario creada. Voy a escribir solo, me toca escribir calendario 2, calendario 2. Ustedes escriban calendario. Entonces calendario es igual a calendar, que es la fórmula inicial. Escribo la palabra ah, escribo min, escribo calendario 2 es igual a calendar, abro paréntesis, debo hallar la fecha mínima, recordemos la fecha mínima que aparece en esa tabla de fechas, en este caso que es de fecha factura, cierro paréntesis, coma, max, fecha, factura, cierro paréntesis, del max y cierro paréntesis del calendar y le doy enter. Ok, ya, ahí ya repetimos pues el proceso que hemos trabajado varias veces. Y ¿cómo sabemos que nos da? Porque aquí se genera la tabla de una tabla de fechas is llamada date. Yo de una vez cojo, me paro en el nombre de la columna y la cambio y le coloco fecha.
Una vez se genera esta columna, entonces vamos acá a nueva columna y vamos a insertar una columna donde extraemos el año. Entonces, vamos a extraer el año, vamos a decir entonces año es igual a fecha, fecha porque yo le cambié aquí la palabra fecha, recuerden, si ustedes no le cambiaron, tendría que escribir date, ¿sí? Entonces, fecha, y cuando yo escribo la palabra fecha, se despliega una lista que dice punto año, punto date, punto mes, entonces escojo punto año y enter. Profe, ¿no hay una forma de sacar esas tres columnas de manera automática? ¿O toca una a una siempre, año, día, mes? ¿No hay una forma para que eso se automatice? Acá no. Uno puede hacerlo, pero es que no crea uno la tabla calendario. Digamos que, ya que tú lo mencionas, por acá, miren, va a decirles por acá, digamos en inicio, transformar datos. Hay un método, pero queda en la misma tabla. Bueno, nos tocaría duplicar la tabla y eliminar columnas. O sea, eh, ¿qué me refiero? Bueno, este error me genera, es por lo que estoy trabajando sobre el archivo que ya está resuelto, por eso importé una nueva base de datos acá. Entonces, miren, lo que me dice el compañero es lo siguiente. Digamos, aquí está la base de datos y está la fecha de factura. Entonces, en transformar datos, me abre esta ventana y yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer eso que tú dices, pero de igual forma toca uno a uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Ejemplo, yo le digo acá a fecha factura, no mentiras, hago lo siguiente. Puedo duplicar acá, me paro sobre la base de datos que cargué inicialmente y le digo duplicar, mire, clic derecho, duplicar. Entonces, aquí me queda esta base de datos. Y aquí donde dice nombre, le puedo decir, yo le puedo decir, voy a decirle calendario 3 en este caso, calendario 3 listo. Ya se usa calendario 3 listo. Entonces, miren, calendario 3. Pero ¿qué tendría que hacer yo? Entonces, decirle acá, empezar a eliminar. Entonces, es más, quitar esta columna, entonces le digo clic derecho y luego quito las otras columnas que no necesito. ¿Sí? Hacerlo de esta forma. Pero no, mentiras, pero igual por acá no me va a dejar hacer tabla. Bueno, ya les muestro, pero igual no me va a dejar hacer una tabla calendario como tal. Ay, ay, ¿yo qué hice? Acá. Los pasos que yo voy haciendo aquí van apareciendo. Miren, acá, ¿sí ven? Entonces, si yo algo hice mal, simplemente lo doy aquí en la X, es como un deshacer. Entonces aquí, yo que simplemente estoy haciendo, quitando las columnas. Entonces, columnas. Listo, entonces, teniendo esta tabla, ¿yo qué hago? Me voy acá al menú. Espérame que esto, yo no sé por qué esto no desaparece. Me voy aquí al menú transformar, por acá dice fecha, y en fecha yo le digo listo, año, pero si yo le digo año, él me convierte esta columna en año, pero me la elimina, entonces, pues para poder seguir sacando, ¿qué me toca hacer? Clic derecho, duplicar columna, y en esta, si yo cojo y le digo, quiero el año, a esta primer columna yo le digo clic derecho, duplicar columna, y otra vez le dije, y le digo que yo quiero el nombre del mes. Acá.
A esta fecha, otra vez vuelvo y la duplico, duplicar columna. Y a esta le digo en fecha, trimestre y quiero el trimestre del año. Vuelvo y le digo duplicar columna. Fecha y le digo entonces año, mes, ah, mes, días del mes. Acá. Esta es la opción que tiene acá por el editor de Power Query, eh, Power BI para poder nosotros hacer ese proceso. Pero ¿qué pasa acá? Resulta que él aquí no me está generando fechas únicas, ¿sí? Recordemos que el tema de hacer la tabla calendario es porque esa tabla calendario me va a quedar con una fecha única, ¿sí? Para poder hacer el control del tiempo de manera adecuada. Miren acá. Digamos acá dice 28 de agosto, 28 de agosto, perdón, 22 de agosto, 22 de agosto, 22 de agosto. ¿Sí ven? Cuando yo hago la tabla calendario, solo me queda una de estas fechas. En este caso, me tocaría decirle a esta columna de fecha factura, clic derecho. Mire, por acá hay algo que dice quitar duplicados. Entonces ahí ya me quitó las fechas duplicadas. Que no me crea una estructura adecuada de calendario, no, porque digamos que él lo que está haciendo es ya, o sea, con las fechas que vienen ahí definidas. Por el otro lado, cuando creo la tabla calendario, él lo que hace es que me crea un calendario desde el inicio del mes hasta el final de mes. Así la fecha no esté, así no vaya, así la fecha no esté, digamos, hicimos una venta el día 1 de junio. Perdón, eh, no hicimos fecha de venta el 1 de junio, pero en la tabla calendario él crea el 1 de junio, pero de una manera virtual. Simplemente como para tener la estructura de los meses, por si uno quiere ir a revisar y decir, ven, yo vendí el 1 de junio y me va a salir en ceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo venta, cuando uno haga la consulta. Pero en este caso simplemente me estoy limitando a las fechas que haya. Entonces, cuando me muestre el calendario, en los días, ejemplo, por días, ahí se va a saltar. Pero esta sería una forma rápida de hacerla. Yo le digo acá inicio, acá cerrar y aplicar. Y ya les muestro. Aquí ahorita tiene que aparecer calendario 3. Y mírela por acá, calendario 3. Entonces aquí está. Uy, esto me quedó mal. Ah, esto no me quedó 28. Yo le puse en un día del mes, fue lo que yo le puse. Bueno, se la embarré. Entonces, miren, acá quedaron los trimestres, quedaron el nombre de los meses, quedó el año y quedó las fechas. Si yo quisiera, podría conectar esta tabla calendario, pues, y mirar cómo es el comportamiento, conectarlo a la base de datos principal. De igual forma, como yo eliminé duplicados, él no debe tener aquí fechas duplicadas, entonces me va a funcionar sin problema de una relación de uno a varios. Miren acá. Entonces, miremos a ver, conectémosla a ver qué pasa. Y ya les doy el espacio para que ustedes la hagan. Acá es, porque este tiene este está por acá con otras relaciones que no deben ir.
Entonces, miren, fecha factura con fecha factura. Entonces, uno a varios. Miren, ahí quedó. Entonces, yo podría utilizar esta como mi tabla calendario como tal. Entonces, digamos ahí en transformar datos, yo cometí un error. Vuelvo otra vez a transformar datos y le digo acá en calendario 3, y es que esto que yo escogí, eso está mal. Este es días del mes. Yo no necesitaba los días del mes. Yo necesitaba, entonces eliminé el paso acá que creé y yo lo que decía mes, inicio mes, mes, día del mes, nombre del mes, es la vaina. Pero entonces hay que tener algo presente. Yo los duplicados los quité, o sea, fue el último paso que yo hice. Al yo modificar este paso me va a quedar de últimas. Por lo tanto, me puede generar error. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Este pasito lo subo, o sea, con clic sostenido lo subo y lo dejo aquí encima de quitar duplicados para que me quede de una manera correcta y en el orden que es. Vuelvo y le digo inicio, cerrar y aplicar y ahí ya me debe permitir. Listo, aquí. Inténtenlo hacer ahí o si ya lo están haciendo, cuéntenme cómo les fue ahí. Y pues con eso aprendemos más, otros temas más ahí. Por transformar datos, recuerden, duplican la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada vez que yo me conecte, él va a hacer esos pasos. Duplica la base de datos, pues internamente, uno no lo ve. Duplica la base de datos, extrae, convierte en mes, duplica, o sea, todos los pasos que hicimos ahí, él los hace internamente cuando está haciendo su proceso de actualización. Inténtenlo ustedes hacer y me van contando ahí cómo les va o qué dudas o inquietudes se van generando. Profe, pues mire, yo lo hice como ya lo veníamos haciendo, porque me parece un poco más tedioso hacerlo como a partir de la duplicación de columnas, pues porque apenas vamos a extraer simplemente tres, cuatro Sí, columnas. sí, Lo que he tratado de hacer desde hace unos días es que quisiera extraer solamente el día de la semana, si es lunes, si es martes, si es miércoles. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo venía haciéndolo desde creando una columna que me saque el día de la semana de manera numérica y luego tirar una columna con fórmula condicional, que si es uno que sea lunes, si es dos que sea martes, pero no sé si de pronto sea más sencillo hacerlo. ya te digo. Sí. No, pero ahí hay una opción que sería de la semana. Espera, calendario 2. Ay, yo cuál era el calendario que estaba creando. Ah, este. Ve, ¿dónde está? A mí, porque a mí me está saliendo el mismo error, no me está dejando como poner las fórmulas. No sé qué Ups, es. había un error al representar el informe tan chistoso. No, toca nueva columna. Como si no sé, es como si lo estuviera bloqueando. Que él tiene una opción aquí de días de semana, pero no, está bloqueándome la... Mm, mm, mm,
Yo miro una cosa. Modelado, una tabla. No, pero es que me está bloqueando. No, ¿qué puede ser? Ah, creería que es lo que me bloquea. Pero mira. No, no bloquea. Toca cerrar y abrir. No, ahí me lo está bloqueando. Toca cerrarlo y abrirlo otra vez. Miren que ahí lo estoy reiniciando porque sí, está bloqueando. Hola. Bueno, es que hay una fórmula o hay algo que se llama forma, ¿sí? Digamos que lo que me estaban preguntando para el tema de poder crear el día de la semana. Entonces, ¿yo qué hago? Creo una nueva columna. No sé, Laura, me tocó reiniciarlo para que me funcionara. No sé, algo lo bloqueó. Sí, Entonces, profe, eso estoy haciendo en este momento, esperando que me cargue, que me listo. funcione. Para crear el día de la semana, digamos que es día de la semana. De la semana. Día de la semana es igual, entonces. Hay una fórmula que se llama format. Entonces es format, la fecha, coma, entre comillas, eh, coloca uno, dos, tres, cuatro veces la letra D y cierra paréntesis y enter.
Ella aparece. De esta misma forma se hace en Excel, pero no se hace con format, sino se hace con la fórmula text. Ah, listo, profe. Sí, Sí, inténtalo hacer ahí, sí, por sí. favor. Incluso yo lo estaba haciendo mal porque yo tiré la fórmula de weekday. Sí, pero es el número. Sí, y luego traté de convertir que si el weekday uno es, pues que el weekday Un, uno fuera lunes. un condicional, No, sí. no me dio así, no dio. Todo raro, pero bueno, sí, ya. No, o sea, ahí Ya tocaba está. hacer era un condicional, un if. Entonces, Sí, mire, si mes número es igual a uno, entonces lunes. Si mes número, digamos ahí como lo tengo, perdón, si día de la semana uno es igual a uno, entonces lunes. Si es a dos, martes y así. Ah, mira. sí, sí, solo que no me daba por el método que hice. Sí coincide que el 1 de enero de 2018 sí fue lunes. Y al extraer la forma por weekday, el 1 de enero sería martes, porque sería el día 2 de la semana. Una vaina así, no entiendo por qué, ya, pero sí es correcto el bajo formato, gracias. Ah, listo. Vale, pues. Recuerden que después de tener su tabla calendario, ¿qué debemos hacer? Ir y generar la relación. Entonces la relación va en poder hacer, en este caso, con la base de datos. Ah, bueno, es que me toca importarla. Espérame un momentico. Ah, bueno, no mentiras, que la puedo trabajar con eso y ya les muestro. Eh, Generan la relación con su base de datos. Entonces, conectan calendario, fecha de la tabla calendario con fecha factura de la base de datos principal. Entonces, al hacer esa conexión, ya les va a permitir, pues, relacionar esas dos tablas y poderlas utilizar. Profe, ¿me puedes mostrar en la tabla calendario la columna de año, por favor? Yo sí, eh, la tabla calendario. Ah, ¿te muestre qué año? Sí, por favor. Acá, el año, listo. El año, entonces, bueno, yo aquí lo tengo como year, que es otra forma de hacerlo, pero como les he enseñado, más práctico, ustedes escriben ahí la palabra fecha
Y ahí les debe salir el, ve, y no me salió el punto año. Ah, porque esta tabla creo que tiene un error. Ya, punto año. Ahí, tú escribes la palabra fecha y te despliega la lista Sí, ya. Ya me y puse. sale el año. Pero no, ya me acordé de esta tablita. Tiene un errorcillo. Entonces, espera. Vamos a conectar un momentico acá. Orígenes recientes. Aquí. Entonces, aquí está. Un segundito. Que me había borrado esto. Viendo acá. Listo, entonces aquí ya está. Eliminamos esto de acá. Listo, entonces nosotros ya tenemos la tabla las medidas, teníamos la tabla de medidas que es las de, espera, un momentico, que todo esto se me borró. Ya. No, porque las que tengo que ahí no son. Yo las hago un momentico, medidas 2 listo, cargar. Una medida. Entonces, acá en las medidas era total de la venta, es igual, la suma. Esto es venta de cartera, enter. La otra medida era intentos de contacto y los mensajes de texto. Listo. Otra que podemos hacer, otra medida, muchachos, es contar el número de clientes. Entonces, ¿con qué fórmula o de qué método utilizamos para poderlos contar? Para saber cuántos clientes tengo.
Esa no es con distinct. Distinct count. Entonces sí. Y con distinct count, porque lo que me hace es conteo distintivo que me hace, me cuenta una sola vez cada registro. Entonces, miremos en la base de datos, aquí cartera. Miremos aquí, ¿con qué campo utilizaríamos para hacer el distinct count? ¿Qué columna, perdón? Tendría que ser la de cliente. ¿La de qué? La de cliente. La de cliente, sí. Sí, digamos que en este caso no hay código, no hay cédula ni nada, pero tenemos el nombre del cliente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ah, bueno, espera, elimino esto de acá, eliminar modelo. Entonces voy a hacer total cliente. Entonces acá yo le digo nueva medida. Total cliente, entonces aquí total cliente, entonces sería distinct count y ubicamos la columna cliente de nuestra base de datos, enter y ahí ya nos aparece, y ahí ya. Entonces total cliente es igual a distinct count, abro paréntesis, cliente y de una vez entonces cierro a guardar cambios acá. Listo, total de la venta, total cliente, mensajes de texto, intentos de contacto. Tenemos la tabla calendario, listo. Vamos a ir a la base de datos y vamos a hacer unas columnas calculadas. Entonces, por acá. Aquí, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva columna calculada en la base de datos, en la tabla de datos, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, vamos a crear una que diga no al día, no, aquí más acá, listo. Entonces, una que nos diga aquí que si el medio de pago es cuenta por cobrar, entonces será crédito. De lo contrario, contado. ¿Sí? Digamos que pagó por alianzas, por Mastercard, por Visa. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer condicionales. Entonces, yo le digo acá, selección, estando en la base de datos, le digo nueva columna. Se llama una columna calculada. Y le voy a decir entonces acá, tipo de pago. Entonces, si yo le digo tipo de pago, hago lo siguiente. Entonces, yo escribo if, que es para iniciar el condicional, y el condicional funciona de la misma forma que se hace en Excel, parte lógica, parte verdadera, parte falsa. Entonces, yo le digo, yo escribo, sí, if, abro paréntesis, mi medio de pago, medio de pago es igual, entre comillas, a cuentas por cobrar, cierro comillas, entonces, el entonces sería una coma, entre comillas, crédito. De lo contrario, contado, digamos. Contado. Y cierro comillas, cierro paréntesis del if. Entonces yo le digo, tipo de pago es igual a if, abro paréntesis, mi medio de pago, si es igual a
cuentas por cobrar, entonces crédito. De lo contrario, contado. Le doy enter y esperemos a ver qué resultado sale. Entonces, yo tengo una duda acá, decía era cuenta por cobrar. Ah, yo le puse que cuenta, o sea que no me va a generar. Miren, si yo le digo tipo de pago, solo me aparece contado. ¿Por qué? Porque no es cuentas por cobrar, sino cuenta por cobrar. O sea, me sobra una S en la fórmula. Si despliego acá la lista, miren, contado y crédito. ¿Sí ven? Hagan el condicional ahí, porfa, y me cuentan a ver. Ese es un condicional súper sencillo. ¿Listo? Ahí no sé cómo nos fue ahí con el condicional. ¿Bien? ¿O no, de pronto no nos dio algo? Cuéntenme pues, por Profe, a mí no funcionó. listo. Entonces, cuando nosotros creamos esta columna calculada, recordemos cómo identificamos una columna calculada, porque tiene un logo, el icono, perdón, que tiene es una tablita que dice FX, miren acá. Entonces, eso es una columna calculada siempre para que lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado. Vamos a hacer, espérame, hacemos otro condicional de más larguito, de los días. No, pero eso no, no, esto no me sirve. Cartera. Ya, les digo. Y, y creamos, lo de los cobros, listo. Entonces, miren, vamos a crear dos columnas más. Entonces, una donde vamos a hallar como los días de crédito que están a la fecha, o sea, a hoy. ¿Sí? Es mirar cuántos días van corridos de la fecha de inicio, desde la fecha de la factura a hoy. Entonces, para mirar y para poderles hacer un tipo de comunicado. Entonces, hacemos lo siguiente. Miramos por acá, ¿dónde está mi cartera? Listo. Y hace datos. Eh, Insertamos una nueva columna, aquí, nueva columna. Y entonces vamos a hacer aquí una que se llame
por acá borro esto. Días de crédito. Entonces, días de crédito. Entonces, días de crédito es igual a INT. ¿Qué es INT? Entero. ¿Sí? Que me dé en cantidades enteras como tal, no me den fracciones. Entonces, días de crédito es igual a INT, abro paréntesis, today, que es la fecha de hoy, así como cuando en Excel decimos igual hoy, entonces aquí es igual today, pues días de crédito es igual a INT, abro paréntesis today, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Ya, esperen acá. Abro y cierro paréntesis. Entonces, días de crédito es igual a INT, abro paréntesis, today, abro, cierro paréntesis y cierro paréntesis del INT, del entero. Le resto menos INT, abro paréntesis y escribo la palabra fecha. La palabra fecha pues de mi base de datos como tal. Cierro paréntesis y cierro paréntesis del... no, ya, y cierro paréntesis, no más. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que me reste los días de la fecha desde que se hizo la factura a hoy, ¿cuántos días van? ¿Sí? Después de esto, entonces vamos a crear un comunicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que tengo por acá. Mire. Entonces, con esos días vamos a empezar a crear entonces un condicional donde vamos a hacer el tipo de comunicado. Entonces, miremos acá cómo lo creamos. Entonces, me voy a ir aquí a mi base, acá, listo. Entonces, les voy a decirle acá, nueva columna. Entonces, vamos a crear un condicional, pero este condicional es más larguito. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a escribir tipo comunicado, ti- tipo comunicado. Entonces, tipo comunicado es igual a if, entonces yo digo, pues, que se me olvidó cuáles son los ítems de los comunicados. Pero un momentico. Es cobro prejurídico, ya, tipo de comunicado es igual a crédito, carta de cobro, cobro prejurídico, jurídico, listo. Entonces, vamos a decirle acá simplemente, entonces, resulta que, pues bueno, las edades de las carteras es de ¿qué? 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90 y más de 120. Digamos que aquí, pues obviamente todas estarían a más de 120. Solo para efectos del ejercicio vamos a manejar unos rangos diferentes. Pero ¿cuál es el objetivo acá? Hacer el condicional. Solo que vamos a utilizar unos rangos de días diferentes. ¿Vale? Entonces, yo digo, si mis días de crédito son menores a, coloquémoslo acá, yo creo que a 400, vamos a ver si es menor a 400, entonces, entre comillas, una circular, le vamos a enviar una circular. ¿Cómo?
Entonces, si mis días de crédito son menores a 400, entonces una circular, coma, if, and, acá entonces, if, and, entonces yo digo acá, mis días de crédito, entonces si mis días de crédito son, entonces, son mayores a 400, mayores iguales, porque es mayores iguales a 400, y mis días de crédito mis días de crédito son menores a 800, entonces, cierro paréntesis, perdón. Entonces, entre comillas, eh, cobro prejurídico. Prejurídico. Cierro comillas. Y vamos a hacerlo hasta ahí para probar que vamos bien. Y cierro paréntesis del primer if y del segundo if. ¿Sí? Entonces, los paréntesis que se cierran en un condicional se cierran al final, todos al final. Pero cuando hacemos un condicional con y, o sea, con an en este caso, cuando yo hago la parte lógica del condicional, es donde yo la cierro. Entonces yo dije, si mis días de crédito son mayores a 400, esta coma se leería como una I. Entonces, y mis días de crédito son menores a 800, cierro paréntesis porque iba a la parte lógica, entonces cobro prejurídico. Organizamos esta fórmula, miren lo que vamos a hacer, vamos a colocarla como una debajo de la otra. Entonces, yo digo, if mis días de crédito menores o iguales a 400, entonces circular. If, entonces cuando se paran sobre ese if, van a oprimir la tecla Alt y la tecla Enter para que bajen a la siguiente línea. Miren. Y poderlo ver más organizadito. Vamos a continuar con, yo digo, cobro prejurídico, jurídico, listo. Entonces, miren, cobro circular, cobro prejurídico. Voy a borrar el último paréntesis para poder los últimos dos paréntesis, perdón, para poder continuar con el condicional. Entonces yo digo, coma, al enter, digo, if, and, if, and, aquí entonces, si mis días de crédito, si mis días de crédito son menores, si mis días de crédito es menor o igual, mayor que 800, entonces si mis días de crédito son mayores o iguales a 800, porque ahí estoy creando es el rango, y mis días de crédito, y mis días de crédito son menores o igual, son menores 800 a 1200, cierro paréntesis, entonces, entre comillas, cobro jurídico, cierro comillas. Y viene, y acá entonces sería, de lo contrario, entonces otra coma,
Va a colocar al enter, de lo contrario, coloquemos de lo contrario, cobro prejurídico, jurídico, no sé, coloquemos, inventemos acá de lo contrario, embargo, ¿sí? Digamos que sería como para el resto. Y cierro los paréntesis por cada if, pero siento que algo me va a generar error. Ah, no, listo. Ahí ya quedó. Entonces, ¿yo qué dije? Para el tipo de comunicado. Si mis días de cartera son menores a 400, envío una circular. Si mis días de cartera son mayores a 400 y menores que 800, cobro jurídico. Si mis días de cartera son mayores o iguales a 800 y mis días de crédito son menores o iguales a 1200, entonces cobro jurídico. De lo contrario, un embargo, ¿sí? Digamos ahí, cuando ya son mayores. O sea, simplemente un comunicado con un asunto diferente que se les va a enviar. Entonces ahí para que lo... Hagan el condicional ahí y me cuentan, muchachos, a ver cómo nos va. O no sé si ya de pronto lo terminaron. Alguno lo terminó. Profe, sí, a mí ya me dio. Ah, vale, súper. Entonces, miren, aquí ya todo esto, pues ya tiene un ¿qué? Un comunicado asignado. ¿Qué le recomiendan a uno? Pues que en lo posible uno no deba hacer tantas columnas calculadas, sobre todo con condicionales, por el tema de la demora en el proceso que puede hacer. Pero pues hay momentos en que uno sí o sí necesita. Entonces debe uno como tratar de poder optimizar esa parte, ¿sí? De no llenar pues de tantas y tantas columnas y columnas calculadas. De pronto, si uno lo puede solucionar a través de una medida o algo. ¿Sí? Es como la recomendación por parte de ellos para mejorar el comportamiento de la base de datos. Listo, entonces miremos acá. Ya tenemos entonces las ventas. Ok. Y vamos a crear por último una columna de abono. Tenemos aquí, nosotros tenemos unos de contado, pero también tenemos unos de crédito. Miremos acá un momento. Filtremos. Contado, crédito. Por acá. Entonces, hay unas personas que tienen crédito, pero tienen abono. Entonces, calculemos esa columna. Es nueva columna. Y digámosle entonces saldo. Saldo es igual. Entonces, el saldo sería entonces el valor de la venta. Esta no. La venta menos el abono. Ah, pero mentiras. Aquí tenemos que hacer algo porque si no, a los de contado me va a dar un saldo. Entonces aquí lo que toca hacer es un condicional. Entonces yo digo, if, sí. Entonces, si mi tipo de pago es igual
a contado, entonces 0. De lo contrario, entonces la venta menos el abono. Y cierro paréntesis. Y enter. Entonces, miren, si mi tipo de venta, perdón, si mi tipo de pago es igual a contado, entonces 0. De lo contrario, mis ventas menos el valor del abono. Entonces así solo me va a hacer la resta cuando aparezca la palabra crédito. ¿Listo? Ahora, después de que tienen esto, pues nos debemos crear una medida. Medida que me diga por acá que se llame saldo. Saldo, el saldo es igual a eso, abro paréntesis, y busco saldo, que fue la que creé, cierro paréntesis y entro. Estas dos columnas que no quisiera como de pronto quedarme ahí pegado. La de tipo de comunicado y la otra columna, pasarme las fórmulas y yo las adapto aquí en el chat. Le estás haciendo, no te estaban dando, si quieres las corregimos porque pues el objetivo es que aprendan a hacerlas. Es que me colgué, me paré el puesto un momentico y me colgué en la fórmula. Voy apenas en la de igual o mayor 800 como en la siguiente. Ah, ok, ok. Entonces, aquí, espérame. Entonces, acá, digamos que, o sea, das mayor igual a 800, o sea, vas aquí en el tercero. Entonces, vuelves y dices, coma, si mis días de crédito son menores a 1200, o sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo el rango, mayor o igual que 800 y menor que 1200. Entonces, cobro jurídico. Entre comillas. De lo contrario, embargo. Aquí hay un tema. Yo les copio la fórmula, pero si nosotros, digamos, en este caso, mi base de datos se llama base de datos cartera 2. No, si ustedes copian y pegan, pues no les va a identificar porque ustedes deben llamarse B de cartera o debe tener, o tal vez otro nombre, ¿sí? Entonces, para que tengan presente eso, que ahí tocaría cambiar el nombre de la tabla. Ahí les copié, ahí te copié la fórmula. Y esta, ¿cuál fue la otra que hicimos después de esta? El saldo. Ahí te copié entonces también la del saldo. ¿Cuál es la? Listo. ¿Cuál es la idea, muchachos? Ahorita ya tenemos medidas, tenemos columnas calculadas. Que empiecen ustedes ahorita a armar el dashboard. ¿Sí? Ya tenemos lo fundamental, que es tablas calendario, medidas y columnas calculadas. Entonces ya tenemos todos los elementos necesarios para poder crear el dashboard. Entonces organicen, digamos que pues dentro del ejemplo yo tengo uno acá. Espérenme. No cargando.
Entonces, miren, tengo que total de la venta, total de llamadas, total de mensajes, total de crédito, abono, los tipos de comunicado, cuánto crédito mensual, el año, ¿sí? Está sencillito, pero digamos que aquí hay más ítems para poder armar. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes los armen, lo de siempre. Creen entonces el marcador, el inicio, su portada, o sea, todo para que podamos practicar y no se nos olvide. Y pues ya armarlo de acuerdo a la estructura como ustedes quieren visualizarlo. Entonces, en estos momentos esa es la tarea, que empecemos entonces a crear el dashboard ya con todo lo que tenemos.